A ver. Buenas. Se me oye por aquí por la megafonía. A ver, bueno, ante todo, bienvenidos. Tenemos aquí unos problemas técnicos, de vez en cuando tosen los altavoces, debe ser cosa de la pandemia. Bueno, ante todo eso, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Francamente, esto de un centenario de Flaubert que haya convocado a gente me sigue flipando. De acuerdo, ¿para qué lo voy a negar? Bueno, simplemente unas palabras rápidas pues para presentaros un poco cómo va a ser un poco esta conmemoración del segundo centenario de Flaubert, que debería haber sido en diciembre, pero bueno, hemos tenido que aplazarlo por razones. Bueno, esto van a ser 3 días, hoy, mañana y pasado, ¿de acuerdo? Serán 5 charlas, hoy son 2, de 6:30 a 8:30, igual que el jueves, y mañana de 7:30 a 8:30, ¿de acuerdo? Bien, hoy nos vamos a centrar concretamente un poco en lo que es la producción de Flaubert, la producción en general, centrándonos más allá de lo que es Madame Bovary, ¿de acuerdo? Porque Madame Bovary, digamos, es la obra más conocida de Flaubert y simplemente pues vamos a movernos un poco pues, por otros derroteros. Paco, aquí presente, hablará de la educación sentimental, yo me centraré un poco más en el resto de su obra. Y mañana Elena y Lidia hablarán de Madame Bovary. Lógicamente no podríamos tener un centenario sin hablar de Madame Bovary. Y el jueves, sencillamente, pues José Luis y yo nuevamente, porque Rebeca Roldán al final no ha podido participar en estas charlas, hablaremos un poco de lo que es la lectura, la recepción de Flaubert, es decir, tanto desde lo que es una perspectiva histórica de cómo se le ha recibido críticamente o por parte de otros escritores y artistas, como lo que es la lectura, digamos, de un lector estándar, es decir, de una persona que se acerca de repente a Flaubert y las sensaciones que produce, ¿de acuerdo? Bien, hoy esto es más o menos el plan, ¿de acuerdo? No tiene mucho más misterio. Es decir, simplemente pues animaros a seguir el ciclo completo porque de verdad que puede ser verdaderamente interesante. Yo, bueno, me presento un poquito, soy Carlos Saiz, soy profesor de aquí del Centro de Adultos, soy licenciado en Filología y poquito más, ¿de acuerdo? Y ya está. Vale. Y a mi lado tengo a Francisco Arenas, que también es licenciado en Filología, es profesor en el IES Atenea, que bueno, ya lo conocemos desde hace unos años, fuimos compañeros y sin embargo amigos. De acuerdo, quiero agradecerle especialmente a Paco, porque sé que esto de hablar en público no le gusta demasiado y que ha tenido que hacer un esfuerzo verdaderamente sobrehumano para meterse con la sentimental. Ha tenido esa amabilidad y esa generosidad de sacrificar los allenos navarros por la lectura de la educación sentimental, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Sé que es una persona tremendamente meticulosa para preparar estas cosas y, vamos, me consta que ha hecho un trabajo magnífico. Y aparte, bueno, yo vengo con esto y él viene aquí con la historia de los heterodoxos españoles de Pelayo, pero bueno, son formas diferentes de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y sin más, pues voy a pasar ya a lo que sería la charla, esto que se dice siempre charla inaugural, ¿no? Que suena así como muy pero que de bobo tiene poco. ¿De acuerdo? Que la titulé, creo que era Flaubert más allá de Madame Bovary o algo así. Es decir, porque la idea era precisamente eso, es decir, que conozcáis un poco la obra de Madame Bovary, la obra de Gustave Flaubert, más allá de lo que es su obra más conocida, Madame Bovary, a la que me referiré un poquito solamente para no pisarle la manguera a nadie. Ya sabéis que entre bomberos no conviene pisarse la manguera. Me referiré un poquito, igual que hablaré también un poquito de la educación sentimental, pero sobre todo esas otras obras más desconocidas como son Salambó, Los Tres Cuentos, Bovary-Pécuchet, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la obra de Flaubert es una obra que es muy sorprendente de entrada, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando cogemos una obra de un autor sabemos más o menos qué nos vamos a encontrar. Cogemos una obra de Balzac, sabemos cómo se va a desarrollar. Cogemos una obra de Galdós, más o menos sabemos lo que nos vamos a encontrar, eso que se conoce como el horizonte de expectativas, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando cogemos una novela de Flaubert, Dios nos ayude. Es decir, porque nos podemos encontrar
con una novela perfectamente realista como pueda ser la educación sentimental o Madame Bovary, centrada en un solo personaje, Madame Bovary, o centrada en un grupo de personajes, la educación sentimental. Podemos encontrarnos con una novela histórica, podemos encontrarnos con una novela más o menos cómica, o podemos encontrarnos con La tentación de San Antonio, sea lo que sea eso. ¿De acuerdo? Ahora hablaré de ella porque es una obra verdaderamente sorprendente. ¿De acuerdo? Flaubert es un autor que curiosamente ha ido mucho más allá de esta escasa producción, es decir, es un hombre que con solamente 5 novelas y 3 cuentos tiene un puesto absolutamente de honor en la historia de la literatura. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos del realismo siempre hablamos de esa santísima trinidad que son Stendhal, Balzac, Flaubert, ¿no? Es decir, y que curiosamente si Flaubert levantara la cabeza probablemente se cabrearía bastante, porque entre otras cosas odiaba el realismo. ¿De acuerdo? Aparte, hablamos de él como el iniciador del naturalismo, otra cosa que le haría revolverse en su tumba porque odiaba el naturalismo. Es decir, un personaje realmente muy curioso en cuanto a lo que sería lo que él va a hacer. Es decir, pero que siempre le tenemos ahí y por algo es. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué hizo Flaubert? Pues Flaubert realmente rompe absolutamente los esquemas de todo lo que era la literatura en su momento. Es decir, cuando hace una novela histórica, como es por ejemplo Salammbô, rompe totalmente con los esquemas que había usado Walter Scott, por ejemplo, de una parejita que son muy felices, pero a ella el padre la quiere casar con uno que es muy malo, muy malo, muy malo, y está metido en una conjura contra el rey, y al final pues todo se arregla. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que hace Flaubert? Pues de repente nos plantea, creo que es en la página 5 o 6 ya el conflicto. Es decir, de repente tenemos a unos malvados, todavía no hemos visto ni a los buenos, es decir, tenemos a unos que lían una fenebunda y a partir de ahí la novela se desarrolla, pues, un poco al azar, ¿de acuerdo? ¿A qué se debía esto? Pues que a Flaubert no se va a preocupar por géneros, es decir, Flaubert no se preocupa de escribir una novela o de escribir un relato o de escribir... Flaubert, ¿qué hace? Flaubert presta su atención exclusivamente a la obra. Es decir, cuando él quiere transmitir una idea y lo único que hace es sencillamente plantear la obra desde el principio para que esa idea quepa en la obra. ¿Que tiene que crear una estructura que no se había hecho nunca? Pues lo hace. ¿Que tiene que romper las estructuras existentes? Lo hace. Y se queda el tío tan ancho. ¿Eso qué provocó? Pues que en su momento la mayor parte de su obra fuese bastante mal recibida por parte del público. Es decir, algunas de sus novelas fueron auténticos fracasos, por ejemplo, La educación sentimental, que además coincidió con el inicio de la guerra franco-prusiana, con lo cual, pues, claro, la gente no estaba para andar leyendo novelas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, La tentación de San Antonio, una novela, o lo que sea, ya lo veremos, es decir, una obra que no entendió nadie ni en su primera versión, ni en la segunda, ni en la tercera, y hoy en día todavía nos cuesta mucho decir, pero ¿esto qué es? ¿De acuerdo? Es decir, él plantea sus obras, pues, como él ve que tiene que plantearlas. Si tiene que plantear estructuras absolutamente innovadoras, como por ejemplo Madame Bovary, que está construida a base de paralelismos, continuamente a base de grupos de dos bodas, 2 funerales, etcétera, 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 o en grupos de 3, como por ejemplo La educación sentimental, que acaba convirtiéndose en un auténtico poliedro. ¿De acuerdo? Él lo hace, sencillamente. Más allá de esa obsesión que él tiene por el estilo, por una literatura bien escrita, que suene bien, llena de innovaciones técnicas, que eso al final, si queréis, pues son, digamos, cosas para los críticos, para nosotros divertidos, y decir, mira qué estilo indirecto libre utiliza aquí, ¿no? Y estas cosas, pero poco más, ¿de acuerdo? Pues paso ya un poco a una narración un poco cronológica de lo que es la producción de Flaubert. Y hoy en día es curioso porque sí que se está dando una cierta recuperación de Flaubert, especialmente en el terreno editorial. Más que nada porque, aunque publicó, lo que os decía, 5 novelas y 3 cuentos, realmente su producción desde los 8 años es absolutamente enorme. Para que os hagáis una idea, solamente su correspondencia son alrededor de unas 4.500 cartas. ¿De acuerdo? Está publicada en la Pléiade, en Gallimard, son 5 volúmenes de unas 1.200 páginas cada uno. Para que os hagáis una idea. El trabajo de recopilación de toda esta correspondencia terminó hace 3 años, desde 1973. ¿De acuerdo? 40 y tantos años para recopilar la correspondencia de Flaubert. Luego hablaré de ella. ¿De acuerdo? El problema que hay con Flaubert es que hoy en día casi cualquier cosa que esté escrita con su letra lo consideramos una obra de arte, aunque fuera la lista de la compra. ¿De
¿de acuerdo? Es decir, si tiene la letra de Flaubert, digo, oh, esto es maravilloso. Y, por ejemplo, se está prestando una atención muy grande, a mi entender excesiva, por todo lo que es su primera obra, o su obra de juventud, por decirlo de alguna manera. De Flaubert, Flaubert lo conservaba absolutamente todo lo que escribía. Lo conservaba absolutamente todo, y además en unos manuscritos que son para verlos con una letra súper diminuta, todo ahí apelotonado, ya digo, y conservamos incluso trabajos de la escuela. Y en algunos sitios he leído comentarios críticos de esos trabajos de la escuela. Bueno, claro, ¿por qué? Porque son de Flaubert. Si fueran de otro, probablemente pues no le haríamos ni caso. Y realmente, digamos, su producción más o menos seria, por llamarlo de alguna manera, su producción literaria, empezará a los 17 años. ¿De acuerdo? A los 17 años él va a publicar, bueno, publicar no, porque no llegó a publicar. El caso es que esto es todo. Bueno, pues a lo que iba a ser, de que las primeras obras que nosotros tenemos de Flaubert son eso, Las Memorias de un loco y Noviembre. Es decir, Las Memorias de un loco, que es una obra que a algunos le dan una importancia tremenda, porque nos cuenta el amor que sintió el propio Flaubert por Lisa Schlesinger. Es decir, una mujer mucho mayor que él, a la que conoce cuando él tenía 13 o 14 años aproximadamente, se enamora perdidamente, y que parece ser que es el modelo un poco de la señora Arnoux de la educación sentimental, ¿de acuerdo? Es una historia de amor que, bueno, tampoco se sabe muy bien si fue real o no fue real, pero él la pone como que fue algo tremendo, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que con Flaubert lo que sabemos de él y de sus procesos de creación son sus propios testimonios, ¿de acuerdo? Igual que sus relaciones con la gente, con lo cual a veces es fiable, pero no siempre lo es. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Pues Las Memorias de un loco, por ejemplo, son un libro absolutamente romántico, es decir, una especie como de memorias suyas en las que él habla de su asco por el mundo y su asco por la humanidad y una serie de cosas que francamente a veces se hacen bastante empalagosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un chico de 17 años y la cosa no está mal. Y luego publica Noviembre, que es una historia en la que también algunos han querido ver antecedentes de Madame Bovary. Es decir, tampoco es cierto, porque Madame Bovary se va a basar en un caso real, el caso de Pelletier. Pelletier, ¿no? Sí, efectivamente. Es que tengo ahí varios cruzados. Yo tengo los datos cruzados de toda la producción y se me va un poco. El caso de Pelletier, que sucedió muy pocos años antes de empezar la redacción, por lo tanto no podía conocerlo Flaubert, pero sí es un caso en el que, digamos, hay una prostituta, sus relaciones con los hombres, etcétera, etcétera. Y llegó incluso ya con 18 años a escribir una cosa que muchos quieren ver también un antecedente de La Tentación de San Antonio, y aquí sí que podemos decir más o menos que sí, que es Smart. Smart, que es una cosa absolutamente insoportable, es decir, en la que el diablo se le aparece a un ermitaño y se lo lleva por el universo y estas cosas, todo muy romántico, muy al estilo de un autor que le gustaba mucho a él, que era Edgar Quinet, es decir, y sobre todo de Lord Byron, es decir, que son, digamos, en su juventud sus mayores influencias y que las va a tener a lo largo de su vida. ¿De acuerdo? Y aquí se abre una pausa como de 20 años, yo digo, hasta que aparece su primera novela. Su primera novela, voy a ir por el orden de publicación, realmente debería empezar por La Tentación de San Antonio, por lo que os contaré luego cuando me meta con ella. Pero voy a empezar por Madame Bovary, porque es la primera que publica y por lo tanto es, digamos, la obra inicial. Madame Bovary va a aparecer en 1857 en la casa de ediciones de Michel Lévy. Michel Lévy, que lo elige no porque fuera un editor especialmente prestigioso, sino porque pagaba tiempo. Es decir, era de los pocos que, digamos, pagaban los derechos de autor y todo esto cuando había que pagarlos, no, por lo visto no había que suplicarle demasiado, y digamos, era un hombre al que los autores jóvenes respetaban bastante como editor, y él va a publicar ahí precisamente Madame Bovary. Madame Bovary había salido publicada antes por entregas en La Revue de Le Monde. Es decir, en una revista había salido publicada por entregas, había tenido problemas. Aquí un amigo suyo, Maxime Vicard, que es volver a aparecer este señor, ¿de acuerdo? Un amigo suyo es el que le, digamos, el que le facilita esta publicación seriada, pero yo digo, es una... tuvo bastantes problemas con Vicard por el tema de que la revista le presionaba un poco para que eliminase determinados pasajes. Por ejemplo, el famoso pasaje del carricoche, es decir, que si habéis leído Madame Bovary, ese paseo
por las calles de Rouen absolutamente jocoso. ¿De acuerdo? Que como consideran muchos, y yo también, el coito más feliz de la historia de la literatura, sin duda alguna. ¿De acuerdo? Pues una novela que tuvo una recepción crítica excelente, es decir, toda la crítica en su momento se va a rendir ante ella porque era algo absolutamente innovador, tanto en su estructura como en su lenguaje, la propia historia, ¿no? Es decir, a pesar de que sí que todo el mundo la aceptó con bastante reticencia, sobre todo por su moralidad. De hecho, ese mismo año Flaubert va a ser llevado a los tribunales por atentado contra la moral, entre otras cosas por la cena del carricoche dando vueltas por Rouen. ¿De acuerdo? Él va a salir del caso absuelto, a diferencia de lo que le pasaría a Baudelaire, que va a tener también un juicio ese mismo año también por las flores del mal. Pero lo curioso de ese juicio es cómo se defiende, ¿no? Este hombre que era martillo de burgueses y no sé cuántas cosas más, resulta que lo que dice es que, por Dios, que yo vengo de una familia burguesa muy buena, que yo soy un chaval, que no estamos grabando. Bueno, no, aquí sí. En fin, le voy a dar ahora, pero... Madre mía, es que esto... Bueno, ya está grabando. En fin, vuelvo a empezar, ¿vale? Bueno, bienvenidos. No, por Dios. Vale. Pues a lo que iba eso. Que él en el juicio se va a defender alegando eso, que él viene de una familia burguesa muy buena, que él es un burgués muy bueno. Es decir, esto lo volveremos a ver con su sobrina Caroline. Es decir, cuando, por ejemplo, se tiene que casar y le dice, ya, bueno, si a lo mejor el chico no te gusta, pero tiene pasta. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente era un burgués de libro. Por mucho que él atente contra la burguesía, Flaubert es un burgués de libro. Vamos a dejarnos de tonterías. Vale, pues Madame Bovary, ¿qué nos cuenta? Madame Bovary en principio parece una novela más de adulterio. La novela de adulterio, digamos, era algo que ya venía de Balzac, venía incluso de antes, y es la típica novela en la que la mujer le pone los cuernos al marido y al final recibe un castigo tremebundo. Es decir, aquí pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, yo ya os aviso, peligro spoilers. ¿De acuerdo? Peligro spoilers. Es decir, al final acaba suicidándose, pero no por las razones que podríamos pensar en una novela de adulterio, porque la carcome la culpa, efectivamente, porque la carcome la culpa o porque su marido la asesina. No. Simplemente porque se va metiendo en deudas y de repente se da cuenta de que toda su honorabilidad se va a perder. Es decir, fijaos que más burguesa no puede ser. ¿De acuerdo? ¿Por qué Madame Bovary fue un éxito? No porque aportase nada, que lo aportaba, sino sobre todo por la visión de la mujer que aparece en esta novela. Aquí no me voy a centrar porque mañana Lidia y Elena van a hablar excelentemente de ello, es decir, y por lo tanto no me voy a meter. Pero es una mujer que, por ejemplo, el tema de la maternidad le resulta una carga brutal, el tema del matrimonio le parece terrible, pero es que encima luego llega un momento en el que dice que en el adulterio descubrió el mismo aburrimiento que en el matrimonio. ¿De acuerdo? Es decir, que es una novela tremenda de una mujer que se aburre terriblemente en un mundo rural y demás. Por ejemplo, en la maternidad, a mí me encanta un momento en el que mira a su hija y dice, pero qué niña más fea. Es decir, es un momento tremendo que no nos encontraríamos en ninguna novela del siglo XIX, porque se supone que una mujer tenía que tener ese valor de la maternidad tremendamente asumido. Pues yo digo, pues eso, una mujer adúltera se lo pasa muy bien en el adulterio, las cosas como son, ¿para qué vamos a andar negando aquí las cosas? Y yo digo que una novela que aparte, habla del final de un mundo, que es el final de la Francia rural. Es decir, la Francia rural... en estos tiempos en el que la publica en 1857 en pleno Segundo Imperio, el famoso Luis Napoleón Bonaparte, el marido de Eugenia de Montijo, pues digamos que París estaba empezando a convertirse en otra Francia. Y la Francia rural iba perdiendo importancia y es un poco lo que nos va contando Flaubert, es decir, cómo el mundo rural francés se está contagiando del mundo urbano, pero cogiendo lo peor.
cogiendo lo peor. Yo digo, una novela que a él le valió el reconocimiento absoluto por parte de la crítica, se tradujo inmediatamente a bastantes lenguas, que influyó de una manera brutal en todas las literaturas europeas. Pensad que aquí en España tenemos La Regenta, es decir, que tiene la influencia de Madame Bovary por todas partes. Y yo digo, ¿qué hizo? Pues eso, que hoy en día le consideremos como uno de los grandes exponentes del realismo, a pesar de que de realista él creía que tenía poquito. ¿De acuerdo? La segunda novela que él publica 5 años después, porque pensaba que las novelas, escribir a Flaubert le costaba 5 años. Una novela, es decir, el tío se lo tomaba con su tiempo, es decir, pues tenía que meter todo lo que eran estos elementos de buscar la palabra, luego encima se tenía que asomar al balcón a recitar las páginas que escribía, no es broma, se asomaba al balcón y declamaba delante del Sena lo que había escrito al día. Había días que escribía 3 y 4 líneas únicamente, es decir, semanas en las que conseguía escribir 2 páginas, es decir, para que os hagáis una idea. Es decir, de hecho, bueno, en su correspondencia, cuando él habla de la prosa, normalmente suele ir acompañada de epítetos bastante malsonantes. ¿De acuerdo? Pues yo digo, pues la gente probablemente cuando él publica su segunda novela esperaba Madame Bovary, El retorno, o La venganza de Charles Bovary, o algo así. Y se encontraron con algo absolutamente distinto, que es Salambó. Salambó, que es una de esas novelas que algún crítico muy cercano a mí en este momento calificó de lisérgica. ¿De acuerdo? Una novela realmente que cuando nos acercamos a ella, dice, ¿qué estoy leyendo? Es decir, unos catálogos de armas, de joyas, de vestimentas, de cosas raras, tremebundas, y además con esa forma, yo digo, de la novela histórica. Pero una novela histórica, yo digo, muy curiosa. La publica también en la casa de Michel Lévy en 1862, eso sí, después de revisar el contrato. ¿De acuerdo? Porque Michel Lévy en la primera se la metió doblada. Y creo que le pagó al final como el 10% de lo que le tenía que haber pagado. Así que aquí revisan el contrato y tal. Y publica, yo digo, Salambó, que es una novela que incluso el título, escrito con 2 M's, con un acento circunflejo final, ya llamó la atención. Es decir, ¿por qué? Porque él quería incluso que el nombre de Salambó se pronunciase Salambó, no Salambó. ¿De acuerdo? Es decir, con la A, digamos, la A nasal. Por eso pone las 2 M's. Es decir, ya algo que a la gente dijo, pero este tío, ¿qué hace? Y encima elige una época que es, un lugar que es Cartago, del que en esa época se conocía un poquito menos de lo que conocemos hoy en día. Es ahí que siempre nos han hablado de los cartagineses a lo bestia, conocemos toda la dinastía de los Barca, es decir, conocemos muy poco de ella, en ese momento se conocía todavía menos, y encima coge un episodio que en las historias de Polibio ocupa unas 15 páginas, que es una pequeñísima guerra civil que se monta cuando tienen a unos mercenarios a los que no les pagan. Entonces, claro, estos chicos se enfadan, con razón, y acaban montando una guerra civil de 4 años. Es decir, la novela es alucinante. ¿Por qué? Porque las mayores barbaridades que podamos imaginar, desde canibalismo hasta niños sacrificados en el altar de Moloch, absolutamente todo lo que podéis imaginaros está ahí metido. Y las mayores burradas se cuentan con el lenguaje más bello que podéis imaginar. Es decir, estáis leyendo y dices, qué cosa más bonita. Y dices, pero se le acaba de arrancar el brazo. ¿De acuerdo? Está todo escrito con una elegancia, con una belleza absolutamente insuperable. Y además, ¿qué tiene esta novela? Pues que es quizá la primera reflexión sobre la violencia que se hace en literatura. Es decir, una reflexión sobre el hecho de la violencia, tanto la violencia que podríamos llamar individual, como la violencia, entre comillas, legítima. Es decir, la que ejerce el Estado o la que se ejerce en nombre de la religión. Aquí nos encontramos, en principio, nos da la impresión de que vamos a encontrarlo, porque además se les llama, desde el principio a los mercenarios, se les llama los bárbaros. ¿De acuerdo? Un conflicto entre la civilización y la barbarie. Es decir, pues Cartago, que son los civilizados, les van a dar caña a los bárbaros. No. Es decir, porque nos encontramos tanto elementos de civilización en un lado como en el otro. Pero eso sí, la barbarie, eso sí que está repartida. Pero encima, en los dos bandos, digamos, siempre aparecen justificaciones
para esa violencia. Cuando no es el bien común de Cartago, es la religión. Cuando no, es lo que sea. Siempre se les ocurre alguna idea para justificar. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? No solo que la violencia, digamos, es injusta, sino que todas las justificaciones que nosotros hacemos para la violencia son falsas. Es decir, porque si cogemos la frase final, spoiler, así murió la hija de Amílcar por tocar el velo de Tanit, fijaos que nos da una razón para la muerte de Salambó, que en principio parece absolutamente estúpida. Pero es que nos damos cuenta de que es tan estúpida como todas las razones que hemos estado leyendo a lo largo de 200 páginas. ¿De acuerdo? Es decir, es una novela donde realmente ese alejamiento que hacía Flaubert respecto a todo lo que contaba es probablemente en la que mejor se ve. Es decir, Flaubert es como una cámara, simplemente está ahí delante y va captando las cosas que pasan por delante. No hace nada más, no juzga, no hace absolutamente nada, simplemente transmite lo que teóricamente está sucediendo. Claro, esta frialdad en su momento fue muy mal recibida. Ya en Madame Bovary la gente decía, joder, que es que no defiende a nadie. Pero es que claro, cuando Salambó, ya esto era todavía más exagerado, ya la gente empezó a decir, a ver si este Flaubert no va a ser tan bueno como pensábamos. ¿De acuerdo? Menos mal que luego escribió la siguiente, pero bueno, ya digo. Pues Salambó, digamos que es una novela que se encajaría dentro de eso que llamamos el orientalismo. Es decir, digamos esa corriente que se da a raíz de las conquistas napoleónicas, sobre todo de la conquista de la campaña de Egipto, en la que se empieza a ver a Oriente, ese concepto de Oriente, que sabéis que tenemos un concepto de Oriente muy raro. ¿De acuerdo? Pensad que, por ejemplo, para nosotros Marruecos es Oriente. Y está justamente debajo de nosotros. ¿De acuerdo? Cartago, es decir, Cartago, si vosotros cogéis un mapa, veréis que está en la misma latitud que París. Exactamente, es la latitud, ¿no? La que va así, sí, latitud. En la misma latitud que París. Y dices, joder, pues menos mal que es Oriente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucedía con Oriente? Que Oriente era como una disculpa para todo lo que era el colonialismo que estaba empezando en este momento. Es decir, ¿quiénes eran los orientales? Los orientales eran un pueblo que eran unos bárbaros a los que había que civilizar. Es decir, se convertían automáticamente en el otro. ¿Otro qué? Pues otro que no era europeo. ¿De acuerdo? Y digamos que de esos polvos pues vienen muchos de los lodos que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Sobre todo de esta concepción, digamos, de lo oriental. Volveremos a hablar de Oriente, es decir, porque luego se hace un viajecito bueno, ya se había hecho, un viajecito con su colega Dicam por Egipto, que, madre mía, cómo se lo pasaron los chicos. Pero bueno, luego lo comentaré muy someramente. Vale, pues después de Salambó, que le valió bastantes problemas, incluso yo digo, tuvo discusiones con algún historiador y cosas de estas, pero bueno, fue admitida por el público y de hecho es una obra que después va a tener, de esto hablaré el próximo día, va a tener mucha aceptación dentro de lo que son sobre todo las artes decorativas. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, figurillas de porcelana, cosas de este tipo. Digamos, Salambó, de hecho se hicieron 2 óperas de Salambó, ni más ni menos, pero bueno, ya comentaré sobre este tema. Pues la gente ya no sabía qué esperar del tío este, que primero había hablado de Madame Bovary, luego nos había llevado a Cartago. Es decir, encima parecía que nos había contado una historia de amor, que no pasaba absolutamente nada con esa historia de amor. Y aparece la educación sentimental. La educación sentimental aparece en 1869, es decir, 7 años después de Salambó, probablemente la novela que más tiempo le llevó escribir. Aparece también en La casa de Michel Lévy, ¿de acuerdo? Va a ser la última que haga ya con Lévy. Y esta novela va a tener muy mala suerte. Va a tener muy mala suerte, concretamente porque es una novela que habla de una revolución, la de 1848, que es el centro absoluto de la obra. Aquí me voy a hablar muy poquito porque va a ser Paco el que se encargue más de esta novela. Aparece en 1848, habla de 1848, una revolución en la que se hizo mucho ruido, se rompieron muchas cosas para que todo quedara como estaba. O incluso peor, porque terminó con la entrada del imperio, del Segundo Imperio, ¿de acuerdo? Y el Segundo Imperio en Francia fue tela marinera. Pero yo digo, pues esta novela, él ya había escrito otra novela en 1845 que no tiene nada que ver, Desgraciadamente es una novela que no está publicada en castellano, pero que tiene ya su cierto interés. Yo de 1845, con unos 24 años, él había publicado una primera versión
Y realmente lo único que coge de esa novela es el título, ¿eh? Es decir, lo demás, la historia cambia completamente. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Va a hacer una novela que es eso que llamamos hoy en día un fresco de una sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, va a tomar a varios grupos de personas, por ejemplo, un grupo de burgueses, otro grupo de revolucionarios, otro grupo de estudiantes, y lo que va a hacer va a ser interrelacionarlos. Es decir, en una novela que muchas veces nos cuesta coger su estructura porque es una estructura complejísima. Es decir, porque todos los personajes, digamos, funcionan en triángulos, pero cada triángulo conecta con otro. Es decir, con lo cual todos acaban estando liados de una manera con otros, yo digo, y luego encima son todos unos canallas. ¿De acuerdo? Porque todos mienten más que hablan. Son todos una pandilla. ¿Qué pa' qué? Es decir, pero son una generación absolutamente de fracasados. ¿De acuerdo? ¿A qué achaca Flaubert precisamente ese fracaso? Pues concretamente a dos cosas. Primera, a la ignorancia de la historia. Es decir, la ignorancia de la historia. Hay un momento que es en el castillo de Vincennes. Es el castillo de Vincennes, ¿no? O Valenciennes. No recuerdo. Bueno, se van a un castillo. Es decir, después de todo lo que es la revolución. Creo que es Valenciennes, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Ya lo digo. Pues se van a un castillo y hay 2 o 3 páginas que son maravillosas cuando él le va explicando quién es quién de los cuadros, no sé cuánto, a su amante, a Gosanet, y ella acaba mezclándolo todo. Es decir, son 2 páginas absolutamente fantásticas, yo digo, que muestran un poco esa ignorancia de la historia, que es lo que acaba llevando a este tipo de revoluciones, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, ¿a qué se debe ese fracaso? Pues precisamente a esa educación sentimental. Es decir, habla de una generación que es su propia generación, es decir, la generación del propio Flaubert, en la cual ellos se acostumbraron a una cultura que exaltaba excesivamente el sentimiento, el amor, es decir, todos estos valores románticos que luego, a la hora de la verdad, tenían que desarrollarse en una sociedad burguesa que era totalmente contraria a esos sentimientos. ¿De acuerdo? De hecho, gran parte de lo que llamamos la antiburguesía de Flaubert proviene precisamente de ese contraste entre su propia ideología y la ideología burguesa. ¿Antiburguesía lo de Flaubert? No lo sé. Yo cada vez lo dudo más. ¿De acuerdo? Yo cada vez lo dudo más. Lo que sí, que le gustaban muy poco los tontos. ¿De acuerdo? Y en esta novela es que les reparte a todos, reparte leña, pero por todas partes. Yo digo, ahora Paco hablará más de ella. Yo digo, tuvo eso la desgracia de que aparece en 1869, efectivamente en 1870 empezará la guerra franco-prusiana, que dura 6 meses, pero que termina con el episodio de la Comuna, ¿de acuerdo? Que a él me lo convierte en un protofascista absolutamente increíble, ¿de acuerdo? Un personaje ya con unas ideas bastante curiosas, pero a partir de aquí ya se nos vuelve locos. Pero hay una frase que dice Duchamp, yo digo, el amigo que le publicó Madame Bovary, que le había dicho mientras paseaban por París viendo los restos de todo lo que fue la revuelta de la Comuna, que le dijo Flaubert, si la gente hubiese entendido, ¿cómo se llama?, la educación sentimental, esto no habría pasado. ¿De acuerdo? Han pasado 2 años de la publicación y él dice esta frase, si hubiesen entendido, no hubiese pasado. ¿De acuerdo? No lo sé, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque es una frase por lo menos bonita. ¿De acuerdo? Y en 1874, es decir, otros 5 años después, ya cambia de editor y se pasa a la casa de Charpentier. ¿De acuerdo? Y ahí va a publicar La tentación de San Antonio. La tentación de San Antonio es, por decirlo de alguna manera, el proyecto de la vida de Flaubert. Es decir, él publica una primera versión, ahora comento, escribe una primera versión en 1849, a partir de 1857 va a publicar algunos fragmentos en revistas y en 1874, yo digo, va a sacar definitivamente la obra editada, una obra que nadie sabe por dónde coger. ¿Por qué? Porque no es una novela. No es una novela. Entonces, ¿qué es? Pues está escrita como obra de teatro, pero tampoco es una obra de teatro. Bueno, pues a lo mejor tiene mucho lirismo ya, pero tampoco es un poema porque está escrito en prosa. ¿De acuerdo? Es una locura, ¿no? Es una especie de mezcla entre obra de teatro, novela dialogada, poema filosófico. No sabemos exactamente qué demonios es y qué pasó porque fue un fracaso absoluto. Pero es que ya lo había sido en 1849. En 1849 él había escrito una primera versión que es como el doble de la que se publicó después, un monstruo importante, y cogió a sus 2 amigos, Maxime Duchamp y Louis Bouillet,
y se los llevó a su casa y dijo: quietos, que os voy a leer esto, que lo vais a flipar. Y les tiene durante 4 días en su casa, leyéndoles en 2 sesiones de 4 horas La tentación de San Antonio. Y les impidió que le dieran ningún tipo de valoración ni nada, y cuando terminó les dijo: ¿qué? Y lo que le recomendaron fue que quemase el manuscrito. Le recomendaron que quemase el manuscrito, porque era un manuscrito que lógicamente en ese momento no había nada que hacer con él. ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta concretamente ese episodio de la vida de San Antonio Ermitaño. Como hay tantos San Antonios, por eso digo lo de ermitaño, ¿de acuerdo? En el siglo III, en la Tebaida, ahí con su arena y sus escorpiones y tal. Ese episodio de la tentación que luego tomaría, por ejemplo, Buñuel en Nazarín, o por ejemplo, no, Buñuel en Simeón del desierto, sí. Efectivamente, y tomarían muchos otros autores antes que él. Yo digo que es esa tentación en la que, digamos, el diablo empieza a tentarle pues en la forma de la reina de Saba, con riquezas, etcétera, etcétera, y Antonio, lógicamente, no cae en la tentación porque si no, no sería San Antonio. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que lo que va a hacer Flaubert es hacer pasar delante de Antonio, o San Antonio, llamadlo como queráis, prácticamente todas las herejías de la primera Iglesia católica, todas las religiones de la antigüedad, una detrás de otra, en una forma de desfile bastante llamativa. Él toma esta forma de desfile de un cuadro atribuido a Bruegel, parece ser que no es de Bruegel, digamos que vio en Bolonia, o bueno, en Génova, vio en Génova y le dejó un tanto flipado, y efectivamente en el cuadro vemos cómo todo aparece, digamos, de manera procesional. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tienen que aparecer alrededor de unos 300 y pico personajes en unas 200 páginas a lo largo de una sola noche. Y imaginaos la saturación. ¿De acuerdo? O sea, es una novela que es tremendamente densa. Es decir, pensad, por ejemplo, en La colmena. Es algo similar a La colmena. La colmena transcurre, creo que es en 2 días. Si no me equivoco, esta transcurre en una noche. Pero con un montón de gente pasando delante. Yo soy tal y hago tal. Yo soy tal y hago tal. Venga, pumba, pumba, pumba. Y los herejes y tal. Esta novela va a ser... es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Por qué le dio tanta importancia? Pues porque él va a tratar un tema que es el mismo que va a tratar en su última novela, en Bouvard y Pécuchet, que es el de la incapacidad del ser humano para entender el mundo. La incapacidad de aprender. ¿Por qué no podemos aprender? Porque somos tontos, básicamente. ¿Por qué somos tontos? Pues porque normalmente trabajamos con unas ideas previas sobre lo que es el mundo. Es decir, a Antonio, por ejemplo, le ponen delante, ya no vamos a hablar de las riquezas o de la lujuria o de este tipo de cosas, sino que le ponen delante la naturaleza, le ponen delante la comprensión del universo, maneras de pensar, tanto religiosas como profanas, muy distintas de las suyas y tan válidas o más que las suyas. ¿Y qué hace al final? Se santigua. Es decir, esa religión inicial le ha impedido conocer el mundo. Es decir, porque él parte de una idea previa. Yo tengo que ver el mundo así porque soy cristiano. Donde pone cristiano, poned lo que vosotros queráis. Es decir, cómo la ideología va alterando nuestra posible percepción del mundo, ¿de acuerdo? Y sobre todo la comprensión. ¿Antonio es tonto? No, yo no diría que es tonto. Yo diría que es limitado, ¿de acuerdo? Limitado precisamente por eso, porque parte de un esquema de conocimiento que ya le limita, digamos que le pone unas anteojeras, ¿vale? La novela, lo que sea esto, ¿de acuerdo? Porque insisto que el gran problema de esta obra es, digamos, su ubicación genérica. Fue un fracaso que ya no lo podéis imaginar. Bueno, un fracaso que no lo podéis imaginar. Y encima, el pobre Flaubert en esta época ya estaba con unos problemas económicos brutales. Es decir, estaba con unos problemas económicos porque iba a decir su yerno, el marido de su sobrina, es que él la trataba como si fuera una hija, ¿de acuerdo? Por eso lo de yerno tampoco va tan alejado. Ernest Comanville se había metido en unos negocios que habían ido para el culo, y este se tuvo que dedicar, digamos, a salvarles de la bancarrota, ¿de acuerdo? Porque claro, lo peor para un burgués en la Francia de los años 70 del siglo XIX era la bancarrota, precisamente. Era el mayor deshonor que podía haber. Burguesito, ¿de acuerdo? Y os comento,
cuando se iba a casar con Ernest, la niña no quería, porque no le gustaba el Ernest. Y dijo, déjate tonta, que te tiene una buena pensión. ¿De acuerdo? Y la convenció por motivos económicos absolutamente burgueses para que se casase con él. Ya hablaremos el próximo día de Cagolín, porque luego tiene un papel importante como filtro, digamos, de lo que es la obra de Flaubert. Pues digamos que para sacar dinero necesitaba escribir algo deprisa, así que solo tardó 3 años en escribir los 3 cuentos, ¿de acuerdo? Los 3 cuentos que son probablemente una de sus obras más importantes. Es decir, a pesar de que son unos cuentos breves, unos cuentos con un número de personajes limitadísimo, son una auténtica maravilla. Son una auténtica maravilla de concreción, de cuento lo que quiero contar y sobre todo de, por una vez, cariño por los personajes, hasta cierto punto, hasta cierto punto. ¿Cuáles son estos 3 cuentos? Pues son, un corazón simple, un corazón sencillo, un alma simple, un alma sencilla, o mi traducción favorita, que es un alma de Dios, ¿de acuerdo? Es decir, Herodías y la leyenda de San Julián el Hospitalario, ¿de acuerdo? Un corazón sencillo, simple, como lo queréis llamar, es algo maravilloso, es la historia de una criada llamada Félicité, es decir, que vive auténticamente en una devoción por su señora, por la hija de su señora y por su sobrino. Y al final se van muriendo todos los pobrecitos, ¿de acuerdo? Y a ella un día le regalan un loro. Le regalan un loro y todo el cariño que ella volcaba a la gente lo va a volcar en el loro. Pero hay pobrecito, que el loro se muere un día. ¿De acuerdo? Se le muere el loro, ella lo diseca y empieza a adorarlo como si fuera el Espíritu Santo. No es broma. ¿De acuerdo? Porque además con esa lógica de Félicité que dice que, claro, a ver, el Espíritu Santo para encarnarse en un pájaro se encarnaría en uno que hablase. Claro, no en una paloma. Es decir, el final, sí que no os voy a hacer spoiler. ¿De acuerdo? El final es absolutamente glorioso. Glorioso porque entra en la gloria, ¿de acuerdo? Pero ya veréis quién la recibe. Es decir, es absolutamente maravilloso el relato, leedlo de verdad, que os puede atropellar un coche o algo y sería una pena que muriese sin leerlo. ¿De acuerdo? Un alma de Dios, de verdad, de esas cosas que hay que leer porque es algo maravilloso. El otro relato es la leyenda de San Julián el Hospitalario, que es un poco la obsesión que él tenía por la geografía, la historia, etcétera, etcétera, que la plasma también en un relato bastante curioso. Un relato bastante curioso en cuanto que son también unas listas, sobre todo de animales muertos, que podéis flipar. Es decir, un libro maravilloso, muy, muy medievalista, yo digo, pero una auténtica maravilla también con un final de los que hay que leer. Así que tampoco os hago spoiler, ¿de acuerdo? Y el último, bueno, pues es Herodías. Herodías, que es la historia un poco de lo de la cabeza de Juan Bautista, el baile de Salomé y demás, que en fin, es lo más flojo de todo Flaubert, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Es lo más flojo de todo Flaubert, pero hombre, también el chico tenía derecho a equivocarse, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa a partir de 1877? Porque 2 años después se nos muere, ¿de acuerdo? Se nos muere en 1880, es que ten en cuenta que lo publica ya a finales del 77, ¿de acuerdo? Se muere en el 80 y su sobrina Cagolín no va a perder el tiempo. Va a coger un manuscrito que tenía por ahí su tío, que llevaba escribiendo cerca de 8 años, y ¿qué es lo primero que hace? Publicarlo. ¿De acuerdo? Ya sabéis esta manía de los herederos de escritor, de que en cuanto se muere el susodicho, a publicar lo que él no quería publicar. ¿De acuerdo? Entonces coge el manuscrito, que estaba más o menos terminado, pero eso sí, con un plan de cómo era el final. Hoy en día cuando leemos, por ejemplo, Bouvard y Pécuchet, termina en el penúltimo capítulo, pero el último capítulo lo podemos leer por el plan que él tenía escrito. Él tened en cuenta que detallaba increíblemente todo lo que eran sus novelas antes de ponerse a escribirla, con lo cual podemos leer perfectamente, digamos, esta primera parte, ahora veremos por qué la llamo primera parte, como una novela, sin que nos altere demasiado este hecho de que sea una obra inconclusa. Yo personalmente soy muy poco partidario de que se publiquen las novelas inconclusas, muy poco. Pero claro, es que si no lo hacemos a veces nos quedamos sin joyas como Bouvard y Pécuchet o 2666 de Bolaño o cosas de este tipo. Es decir, que a veces hay que entenderlo. Pero tened en cuenta que esto es del tema de los herederos
de escritores, ¿de acuerdo? Ya sabéis la gradación de la maldad, ¿de acuerdo? Es decir, aquí está la mafia napolitana, aquí está la calabresa, siciliana, mafia rusa, tríadas chinas, yakuza japonesa, mafia rusa y por encima los herederos de escritor. ¿De acuerdo? Es decir, son los más malos de todos los malos. ¿De acuerdo? No hay ninguno en la sala, ¿no? Pues eso, es decir, ¿qué es lo que hace Cagolin? Pues sencillamente llama a Guy de Maupassant, es decir, que era estaban medio emparentados, es decir, él creo que era hijo de una prima de su madre, una cosa un poco, estaban medio emparentados. Y de hecho, bueno, Flaubert coge a Maupassant así debajo del ala como, digamos, su discípulo predilecto y demás, y le dice, venga, apaña esto que vamos a publicarlo. ¿Y qué pasa? Que se pone Maupassant con los planes de Flaubert, lo que tiene de manuscrito, y dice, mira, que no, que no. ¿Qué hace Cagolin? Pues lo publica como está. ¿De acuerdo? Y de hecho hoy en día se publica esta primera parte, lo que se llama la novela, se publica con ese final de los planes de Flaubert y a correr, que nos permite leerlo muy bien. Pero hay amigos, que es que la novela no era solo eso. Porque es que la novela era una cosa muchísimo más compleja. Cuenta la historia de dos copistas que se conocen un día, se hacen muy amigos y debido a una herencia que cobra uno de ellos, pues se van al monte, se compran una finca y se dedican a practicar todas las ciencias. Os podéis imaginar los resultados. Es decir, normalmente no, siempre acaban en una auténtica catástrofe, queman algo, rompen de todo, es decir, y acaban siempre, suele ser información, o sea, una fase de información, de recopilación de datos, puesta en práctica, fracaso y consuelo y otra cosa. Es decir, pero practican de todo, agricultura, historia, fisionomía, todo, hipnosis. ¿De acuerdo? Entonces se dedican un poco a todo, siempre con unos fracasos brutales y al final deciden volver a ser copistas. Y la segunda parte de la novela, que es lo que hoy en día se llama la copia, es decir, era una fase que Flaubert dejó hecha, según sus propias palabras, al 90%. Pero ¿qué pasa? Que falta el 10%. ¿Ese 90% qué son? Pues son, por ejemplo, el diccionario de las ideas recibidas, es decir, que es una serie de frases hechas que se utilizan en sociedad para hablar de determinados temas, el estupidiario, el nombre es bastante interesante, el sotticier en francés, yo digo el estupidiario, que son recopilaciones de frases que, digamos, considera auténticas joyitas de los libros de ciencia. Luego está el álbum de la Marquesa, que es lo mismo con novelas, son 4 o 5 obras que yo digo, tienen ahí todos los datos, pero nos falta una cosa, que es que, ¿qué hacemos con ellos? Porque se nos plantea un problema. ¿Por qué Bouvard y Pécuchet copian esas cosas? Porque las consideran auténticas joyas de sabiduría, porque las consideran unas estupideces brutales. Claro, este problema es mucho más importante de lo que parece, porque la visión de los personajes cambia. Es decir, tened en cuenta que estos personajes durante la Revolución de 1848, que nuevamente es central en la novela, igual que en la educación sentimental, Flaubert dice una frase maravillosa, que es que empezaron a reconocer la estupidez humana y se dieron cuenta de que no la soportaban. ¿Se han vuelto sabios o se han vuelto extremadamente idiotas? ¿De acuerdo? Ese es el gran problema que tenemos con Bouvard y Pécuchet. Yo que os recomendaría, si os metéis con esto, que os olvidéis de la segunda parte, leos la primera, porque es desternillante, ¿de acuerdo? Tiene momentos absolutamente disparatados, los dos personajes, la verdad que les falta un agua, es decir, les falta un agua, pero son auténticamente maravillosos, son encantadores, y yo digo, de esas novelas que hay que leer, de verdad, yo le voy a perdonar a Cagolin que la publicase, yo la perdono porque realmente, para mí, probablemente iba a ser no ya la mejor novela de Flaubert, sino probablemente la mejor novela de los últimos 300 o 400 años. Es una auténtica pasada, es decir, sobre todo en ese aspecto cíclico que tiene continuamente y que además nos refleja otra de las cosas de Flaubert, y ya voy apurando, que ya va siendo hora. Yo digo, otra de esas cosas maravillosas de Flaubert, que es el uso del tiempo. Cuando nosotros leemos Bouvard y Pécuchet, por ejemplo, decimos, sí, pasa tiempo. Pero es que cuando terminamos la novela nos damos cuenta de que han pasado 11 años. De repente el tiempo
se suspende. Lo mismo que en Salambó, lo mismo que en la educación sentimental. No sabemos cuánto tiempo pasa. Y esta es una de las grandes joyas que tiene Flaubert. Es decir, siempre se ha atribuido, digamos, este juego con el tiempo a Thomas Mann, concretamente en La montaña mágica. Es que el uso del tiempo en La montaña mágica, Flaubert ya lo hacía antes. Flaubert ya lo hacía antes. ¿De acuerdo? Yo no sé si Thomas Mann era flaubertiano o no. Lo que sí sé es que era Henry Jamesiano. Y Henry James sí que era flaubertiano. Es decir, que muy probablemente este uso del tiempo ya lo estuviese haciendo Flaubert. ¿De acuerdo? Es decir, pensad, Salambó son 4 años. La educación sentimental son por lo menos también otros 7, 8 años, por lo menos de, digamos, lo que pasa desde el principio al final, o más. ¿De acuerdo? Y de hecho, por ejemplo, el paso del tiempo lo plantea, creo que es en el penúltimo capítulo, si no me equivoco, cuando dice, viajó, volvió. Ahí como diciendo, ala, sí, pero pasó tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿De acuerdo? Entonces, se libra ahí de una manera verdaderamente curiosa. Vale. Y digamos que aquí terminaría ya lo que sería la obra de Flaubert, la obra como tal. Pero ojo, porque Flaubert tiene esa dimensión que es, digamos, la de la literatura privada, vamos a llamarlo, por llamarla de alguna manera, que serían concretamente sus libros de viajes y su correspondencia. Empiezo por los libros de viaje porque solo son 2, son poquitos, y ninguno se publicó en vida. ¿De acuerdo? ¿Quién los publicó? Su sobrina, ¿de acuerdo? Los publica su sobrina. De hecho, por ejemplo, el primero es de 1852, se publica en 1881, sobre el segundo vamos a otra cosa. El primero, que es Par les champs et par les rêves, que es algo así como por los campos y los caminos, o algo así, se llama más bien Los Caminachos, ¿de acuerdo? Digamos, es uno que hace después de una excursión mochilera que hace con Maxime Duchamp por todo lo que es Bretaña. ¿De acuerdo? Era un libro que iba a ser una cosa muy curiosa, una especie de experimento entre ellos en el cual Flaubert escribía los capítulos impares y Duchamp escribía los pares. ¿De acuerdo? Al final el libro pues no vio la luz, pero ¿por qué es importante este libro? Porque es el libro en el que Flaubert se va a dar cuenta realmente de que la prosa puede valer para escribir. Es decir, cuando él de repente quiere transmitir las sensaciones que le provocan los lugares o el contacto con la gente, se da cuenta de lo difícil que es de verdad transmitirlo en prosa. Es decir, y es, digamos, la obra que va un poco a obligarle a ir a ese mojiste, esa famosa palabra exacta y demás. El segundo es el viaje a Oriente. El viaje a Oriente se produce cuando se va con Duchamp en 1849, en un viaje de 1 año y pico, casi 2 años. Se marchan a Oriente, Palestina, Turquía y demás, del cual pues trajo muchos recuerdos y una sífilis de caballo. ¿De acuerdo? O sea, porque pilló una sífilis de estas impresionantes. Ya cuando hablamos de Luis Collet, ya lo comenté, que salió de Francia un vikingo y volvió un notario. ¿De acuerdo? Es decir, la imagen esa que veis en el cartel que tenemos ahí, el que está dentro del caracol, ese es el Flaubert que volvió de Oriente, pero ¿vale? Ese fue un tío guapísimo, como de 1,86 m, rubio, con los ojos verdes, y volvió pues ese desecho humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se dedicaron a lo que se tenían que dedicar, ¿de acuerdo? A ver, los chavales iban con dinero, iban con un montón de criados, iban en un viaje que, joder, da gusto, ¿eh? O sea, hay jeques árabes que no viajan así. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó? Porque se recorrieron todos los burdeles que había de París a Constantinopla y vuelta. ¿De acuerdo? Fue una cosa absolutamente brutal. Y es un libro que es muy curioso porque prácticamente hasta los años 70 del siglo XX no se publicó sin censura. Se publicaban determinados fragmentos y tal, pero es que la versión completa yo no la he leído, lo reconozco, debe ser lo único que no he leído de Flaubert. Yo digo, debe ser Tela marinera. Lo digo, es un monstruo importante. De acuerdo, pero sí, solamente con ver la correspondencia que tiene con Bouillet y demás, dicen, madre mía, pues si esto lo contaba, ¿qué no contaría? O sea, lo que se callaba, vete a saber, ¿no? Ya digo, pues son libros que son bastante interesantes, sobre todo por eso, porque no son guías turísticas, es decir, no nos habla de lo que se supone que hay que hablar en todos los sitios, sino que nos habla del paisaje, nos habla de las sensaciones que le producen determinados elementos, de las gentes.
etcétera. Son libros interesantes, pero bueno, probablemente no sea el Flaubert más interesante. El Flaubert más interesante, sin duda, sobre todo para entender a la persona, está en su correspondencia. La correspondencia, a ver, yo no la he leído entera, ni creo que haya habido ni un solo humano, salvo Jean Bruno, que es fue el encargado de hacer la edición de la correspondencia. No creo que haya un ser humano que se la haya leído entera. Insisto, son unas 4.500, 5.000 cartas. ¿De acuerdo? Es decir, de hecho las tenéis todas online en la página de la Universidad de Rouen, están todas online, es una cosa brutal. Yo digo, pero estas cartas, es muy curioso en una persona que fue tremendamente celoso de su intimidad, es decir, cómo cuenta absolutamente todo de su vida. Y ojo que cuando digo todo, ¿de acuerdo? De Flaubert sabemos qué comida le gustaban. Sabemos a qué hora se levantaba, a qué hora se acostaba, sus hábitos masturbatorios, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Debido a sus cartas. Es una cosa absolutamente increíble. Y yo digo, y probablemente, pues, ahora que ya ha terminado la edición de la correspondencia completa, ahora sí que se esté revolviendo en su tumba. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Porque hasta prácticamente los años 50 del siglo XX no se pudo editar íntegra. Entre otras cosas, bueno, porque muchas cartas, claro, pertenecían a colecciones particulares y demás, y sobre todo porque ahí estaba el filtro de Caroline Comanville, es decir, de su sobrina. ¿Qué pasó? Pues que, aparte de que Flaubert destruyó muchísimas de las cartas, por ejemplo, todas las cartas que le envió Louise Collet han desaparecido, es decir, de la relación que tuvo Louise Collet, que es probablemente la mujer más importante en su vida, no sabemos nada de las opiniones de Collet, en cambio lo sabemos todo de Flaubert. ¿De acuerdo? Es decir, destruyó muchísimas cartas, pero sobre todo Caroline, ¿qué fue lo que hizo? Esconder otras. ¿De acuerdo? Es decir, las cartas en las que se le veía a lo mejor pues que iban a bares de lucecitas o cosas de estas, pues esas desaparecían. ¿No? Es decir, las cartas en las que se le veía así como muy políticamente incorrecto, pues también desaparecían. Es decir, todas las cartas en las que quedaba mal su tío desaparecían. Pero ahora solamente quiero que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? La primera edición de la correspondencia que publica precisamente su sobrina Caroline Comanville en 1887 hasta 1893 tiene 4 volúmenes. Cuando se termina en 1933, recién muerta Caroline, resulta que ha subido a 9 volúmenes la correspondencia. Claro, los que muerta la bruja, pues... ¿De acuerdo? Pero curiosamente en 1954 aparecen 4 volúmenes de suplemento a esa correspondencia. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos hasta qué punto ella estuvo reteniendo toda esta correspondencia para que no se conociese. Esto el próximo día me referiré a ello, sobre todo por la imagen que hemos tenido de Flaubert durante mucho tiempo, que ha sido una imagen increíblemente confusa, es decir, por no decir muchas veces mentirosa. Es decir, por ejemplo, durante mucho tiempo se nos habló de él como un auténtico héroe de la Revolución del 48, cuando resulta que ni siquiera estuvo allí y además se reía de la Revolución. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente esto nos ha provocado unos problemas bastante grandes, esta actitud, digamos, de Caroline Comanville. Yo digo, insisto, la edición que se llevaba editando, porque ya se terminó, entre otras cosas porque el propio Bruno se murió. Es decir, Jean Bruno, insisto, son aproximadamente unas 6.000 páginas de correspondencia. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, que abarcan prácticamente desde los 7 años de Flaubert. Evidentemente, ahí hay de todo. Y eso hace también pues, que citar a Flaubert sea realmente difícil. ¿De acuerdo? Porque nunca sabes exactamente dónde está la cita que tú tienes. ¿De acuerdo? Con Flaubert está pasando un poco lo que pasaba antes con Bernard Shaw, que cuando no sabemos de quién es una cita, como decía Bernard Shaw, ¿de acuerdo? Pues como decía Flaubert, sobre todo si aparece la palabra estúpido, eso es de Flaubert. ¿De acuerdo? Pues yo digo, pues toda esta obra, insisto, es una obra que es tan digna de ser conocida, no voy a decir más, lógicamente, como Madame Bovary o La educación sentimental, que normalmente es lo que conocemos. Es decir, normalmente la crítica y más en este país conoce Madame Bovary, algunos llegan a La educación sentimental y ya los muy interesados se han leído los 3 cuentos. El resto está ahí en una nube, digamos que he intentado un poco despejar en este ratillo un poco para que conozcáis realmente que existe otro Flaubert muy distinto del de Madame Bovary. ¿De acuerdo? Y sin más, pues le paso aquí
a Paco, que Sí. os hablará de la educación sentimental. ¿Se me oyen?